Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Después de 2 semanas de vacaciones que han sentado, a veces mejor, a veces peor, depende del día, y una semana loquísima en el Salón del Cómic de Barcelona, de la cual pues ya hay 3 programas por ahí publicados día a día, volvemos con lo que es el programa semanal normal y el puñado de novedades de estas 4 semanas. Evidentemente no están todas. Quiero decir, no están todas en una semana normal. En un programa que junta los TVOs de 4 semanas ya ni te cuento. Pero bueno, hemos picoteado un poco aquí y allá y hemos decidido a ojímetro cuáles van a estar y cuáles no. Sí, la verdad es que el ojímetro ha sido una herramienta importante porque, en fin, quitando quizá 1 o 2 tebeos de los que decíamos, pues de estos vamos a hablar, en plan más o menos sí o sí, algún otro par que quizá tiene que ver más con eso de pues estamos siguiendo como esta especie de eventos o colecciones y tal, y pues también habrá que hablar. Lo cierto es que así a grandes rasgos y conforme han ido pasando las semanas, pocos títulos venían a nuestra cabeza, así como, sí, salió este tebeo y tal, que de esto hay que hablar. Pues la verdad es que tampoco. De novedades ha sido un mes relativamente tranquilo, entiéndase, pues eso, relativamente de novedades, porque el resto hemos estado bastante hasta las trancas de tebeos. Esta semana no va a haber Irresistibles al final por motivos de tiempo, pero bueno, si son irresistibles acabarán volviendo a aparecer en el programa. Correcto. Bueno, de todas formas tenemos un ramillete bastante surtidito de novedades y vamos a entrar ya en harina con un tebeo titulado Analog. Analog número 1, escrito por Jerry Dugan, dibujado por David O'Sullivan y coloreado por Jordi Beller. Es un tebeo para Image y es un tebeo, pues, es una especie de tebeo noir al final, por mucho que vaya de cosas de internet y la nube y... Sí, es bastante llamativo porque el tebeo te empieza y termina de manera bastante clásica. Por un lado arranca como si fuera una historia de espías y por el otro lado termina como la historia de detectives que es, toques costumbristas al margen. Pero lo gracioso es que el núcleo de su trama o de alguna manera el MacGuffin que rodea este mundo es básicamente una versión regulera del mismo que se trataba en Private Eye. También al final otra historia noir de detectives. Que es que bueno, pues en algún momento la nube explotó y todo el mundo sabe las cosas de todo el mundo. Con lo cual al compartir ese tipo de trama se nos quedó poco menos que cara de sorpresa. Sí, básicamente el giro que le añade el tebeo es que ahora cada vez que alguien quiere trasladar información a otra persona o a otra entidad o lo que sea, pues ya no se fía de los medios electrónicos y por lo tanto pues envía a mensajeros, digamos, altamente cualificados y durezas y tal y cual para que no le roben y sus secretos no caigan en malas manos, lo cual le da este aire de espía a nuestro protagonista, que es uno de estos hombres que se dedica a hacer esos envíos o entregas, etcétera, etcétera. La verdad es que no me pareció, y hablo ya casi en pasado del tebeo porque hace ya semanas que no me pareció nada muy especial, la verdad. No, el protagonista es un protagonista, es un tipo bastante genérico, es un durezas, es un veterano, es en general más viejo que la mayoría de los personajes que van apareciendo por el tebeo, aquí y allá, él todavía recuerda cómo eran las cosas antes, etcétera, etcétera, etcétera. Para colmo, la escena final tiene algún momento bastante cómico, con un miembro de su familia que no pudo sino agravar todavía más esa conexión con Private Eye, con lo cual en general no pude quitarme de Private Eye de la cabeza mientras leía este tebeo, y en la comparativa no sale favorecido, la verdad. Al margen de eso, en sus factores diferenciadores casi va a peor aún. Es como porque las historias generalmente noir no me suelen llamar la atención, cuando tienen un protagonista tan genérico aún menos. A ver,
evidentemente este TVO elige su propio camino, que no es el del mundo colorista, aventureril y tal y cual y un poco alocado que hacía Private Eye, sino todo lo contrario. Este es un mundo más bien gris y es un mundo lleno de cosas que pues podrían matarte en cualquier momento y no es divertido en absoluto. Es decir, nada de lo que ves en este TVO a lo largo de su lectura te hace pensar en que este es un mundo divertido o un mundo que podría ser así como un poco fantástico o lleno de aventuras o emocionante, sino más bien pues una cosa deprimente donde la gente procura sobrevivir y hasta ahí. O sea, tampoco tenemos muchos más horizontes. No encuentro tampoco que el TVO sea de una ejecución especialmente criticable. Es como, no es como si dijeras, bueno, a ver, pues sí, el desarrollo de los personajes y su caracterización y su mera concepción pues es bastante dentro de los márgenes de estas historias, no tiene ninguna sorpresa, pero bueno, pues no sé, tampoco ofende. Es que ya digo, a ver, esto me va a pasar bastante claro a lo largo del programa. Hace ya como semanas que me leí este TVO. Sí, porque tenemos TVOs de esta semana, de la anterior y de la anterior. Entonces, realmente quitando 2 o 3 TVOs, y lo voy adelantando ya, que me han dejado una cierta impronta, pues como que todos los demás, pues... Sí, por matizar un par de cosas. Por un lado, mala señal es que no dejen impronta, más allá de la de, sí, era ese que parecía una copia deslavazada. Y por el otro, yo sí que me los he leído esta misma semana. Yo los tengo frescos todos. Y, vamos, me va a pasar lo que a ti en cuestión de horas. Es como, aquel TVO, sí, bueno. Resulta curioso, de todas formas, cómo hemos corrido cierto riesgo a la hora de elaborar la lista de esta semana de que fuese todavía más corta que la de una semana habitual. Es como porque cuando dejas pasar un tiempo y realmente puedes medir un poco mejor el interés real que genera en ti el TVO, pues aquí nos podríamos haber puesto a quitar de la lista y nos quedamos con 4. No, aún así hubiera quedado una lista hermosa, porque por un lado o por otro hay algunos que perduran. Otra cosa es que algunos perduren para mal, pero... Analog número 1, Jerry Dugan, David O'Sullivan, Jordi Belair. Yo no veo ninguna razón por la cual, a ver, bueno, se me ocurren algunas, pero vamos, personalmente no veo ninguna razón de por qué, pues, no sé, leer Analog 1 y no leer The Private Eye 1, que además pues te lo puedes bajar cuando quieras, donde quieras, por el precio que quieras. Pero sí, vaya. A ver, me imagino que acabarán, evidentemente, más allá de los puntos comunes que tenga, esto va a crecer como una historia totalmente distinta, o al menos debería. Pero ya te digo, todo lo que lo podría hacer especial en el número 1 no es suficiente. No, probablemente no. Aún así, pues a los que os molen estas historias, este tipo de historia, este paradigma de historia, pues, oye, pues se le puede echar un ojo y a ver qué os parece. Pero vaya, a mí no me dio ninguna sensación de decir, vaya, aquí puede que encontremos petróleo. Nada de lo que nos muestran en este primer número da la sensación de poder crecer mucho más allá del cliché. Quizá con algún giro aquí, alguna sorpresa, algún ahí va, pero poquito más, Vale, pues dejamos este Analog número 1 y nos vamos a la B, a Brothers Dracul, número 1 de Kallen Ban, que escribe, Mirko Kolak dibuja y María Santaolalla que colorea. Es un TVO para Aftershock y es posible que este equipo pues os suene, porque Kallen Ban, Mirko Kolak y mira, ahora tendría que mirar los apuntes para saber si era, pero María Santaolalla, pero seguro también. Que sí, son los de Unholy Grail, sí, del que ya hablamos en su momento. Que yo recuerde, sí, por lo menos. Que si en aquella situación nos venían con una especie de vuelta de tuerca sobre el giro artúrico, pues aquí nos viene con una especie de giro de tuerca sobre Drácula. Vaya, es decir, así dicho parece un poco que hayan puesto la máquina de hacer ideas y es como, ¿qué vamos a hacer? Pues esto pero con un giro y ahora esto con un giro. Sí, efectivamente, María Santaolalla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, joder, funcionan bien Kallen Ban y Mirko Kolak. Otra cosa es que después, y hablo un poquito también de Unholy Grail, después la historia no tuviese mucha más profundidad que para meterte hasta la rodilla. Pero bueno.
A mí me vuelve a pasar un poco lo mismo. Es un giro interesante, los guiños, los cambios que se realizan son interesantes. Me vuelve a pasar un poco lo mismo que con Unholy Grail una vez más, en que la atmósfera del color de María Santolaya me encanta, pero la historia como tal... En Unholy Grail volvemos a tener una construcción estructuralmente temporal un tanto incómoda o poco interesante en algunos aspectos. Estaba bien, pero tenía sus problemillas para mí. Y esta todavía pincha más en hueso, porque lejos de tener pues a los personajes ya en el bueno y ahora qué, utiliza el ahora como pretexto y como marco para contar, por lo menos en el número 1, la historia de su juventud. Y me carga muchísimo. No creo que quieras decir que te carga muchísimo, sino simplemente que no es el tipo de historia que te interesa, no es el argumento en el que estás interesado. Es como, pues vale, pero... Creía que iba a ser alguna especie de pequeño paréntesis, que iba a sacar un hecho puntual y crucial del asunto, pero lo convierte en una historia completa, en el cliffhanger del propio número 1, con lo cual que es algo que está para, no sé si quedarse toda la colección, pero sí al menos un buen trozo de la misma, provocando así mi más absoluto desinterés, vaya. Yo reconozco que a mí Mirko Collak me gusta. Y con los colores de Santa Olaya, este es un tebeo cuyo aspecto visual me atrae automáticamente. Es como sin necesidad casi de hacer nada más. Voy pasando las páginas y digo, hostia, este tebeo qué bonito es, qué tal. Luego es cierto que tiene algunas cosas. Quiero decir, la selección que hace, digamos, de escenas de lo que te quiere contar, no siempre va en beneficio de la historia. A veces va más en beneficio del guiño, en beneficio del mira. Cual... No solemos congeniar bien a menudo con Kallenbahn. Ya, es un autor muy prolífico. Sí. Y la verdad es que tiende a probar muchas cosas. Lo que pasa es que rara vez da con algo muy llamativo, muy redondo, ¿no? Pues hace muchas obras que, bueno, se pueden leer, están entretenidillas y tal. Quiero decir, Unholy Grail mismamente acabó en el número 5 allá por final de año. Uh-huh. Quiero decir que es una obra muy contenida, muy pequeña, y es posible que a esto le acabe pasando lo mismo. Pero le suele faltar un poco de punch, un poco de fondo, ¿no? Un poco de cuando llevas 2 o 3 números empiezas a preguntarte qué es lo que estás leyendo realmente. Es como, pues está más o menos bien contado y tal, pero los personajes no tienen mucho fuste, el argumento tampoco parece que vaya a ninguna parte. Bueno, a ver, esto es un poco injusto porque de momento solo tenemos el número 1 de este Brothers Dracul, pero empieza a tener todas esas trazas con tantas cosas en común, además con Unholy Grail, tan reciente, de hace nada 3 o 4 meses. Sí, a ver, en mi caso es una falta de enfoque, es una cuestión de, bueno, pues estoy contando una historia amena, con unos personajes más o menos bien trazados, pero en general no hay un enfoque, no hay un fondo tangible, es un retelling que podrá ser entretenido, que podrá tener y tendrá sus sorpresas, algunas más predecibles que otras, pero ya está, no se ve un interés especial por una construcción de personajes complejos. Se divierte más jugando con el periodo y con la situación que no con los temas o los personajes, y normalmente yo tiro más hacia un lado que hacia el otro y no es el mismo lado al que tira Kallenbahn. Sí, estoy en ese sentido completamente de acuerdo con lo que dices. A mí la sensación que me dejó Unholy Grail después de terminar los 5 números es de... ¿Y qué? Bueno, ok, quiero decir, te has marcado aquí un retelling de esto, pero el gancho de los primeros números, que era, joder, este Merlín y tal... ¿Qué? Joder, este Arturo y tal, ¿qué? Pues, quiero decir, son el tipo de personajes a los que les pasan las cosas en el tebeo. Es un poco curioso, sí, porque al margen de la carencia de agencia que suelen tener unos cuantos de sus personajes, la sensación un poquito rara es esa de decir, bueno, sí, te estás divirtiendo mucho y estás jugando de manera interesante con los juguetes que tienes, pero no parece que quieras contar nada específico. Parece que hay más una recreación, una diversión de jugar con ello que algo que tenga un fondo interesante. Y a falta de un fondo interesante y sin unas formas
espectaculares que digas, no, pues igual es un TVO que no cuenta mucho, no, sus personajes no están demasiado detallados, no tiene mucho mensaje, lo que sea, pero es un espectáculo, vamos, palomiteo puro, porque tampoco. No, bueno, da cierta sensación de que el destino del TVO es llegar al final. Sí. Es decir, sé que suena ridículo, es como, claro, todos los tebeos tienen que llegar, pero me refiero en el sentido más literal. Es como, bueno, estoy haciendo aquí unos tebeos, estoy contando unas cosas, porque mi objetivo es al final llegar a un punto, y cuando llegue a ese punto se acabó. Y como voy a acabar en ese punto, pues tampoco tengo que molestarme demasiado en profundidad. Sí, a veces parece que la idea no es tanto el pues voy a contar una historia de Drácula y su hermano y de cómo una dinámica entre hermanos que han pasado tiempos separados afecta a las relaciones no. Es como, pues voy a contar una historia de los hermanos y tal, y de cómo cierto evento cuando fueron pequeños cada uno lo asimiló y los moldeó de maneras totalmente distintas. Tampoco. O sea, no es tanto un ejercicio de personajes ni un TVO sobre las relaciones entre los hermanos o las herencias de poder, las dinámicas. No, es un TVO de una cosa interesante, pretendidamente interesante, que puedes contar que sucedió. Pero no parece que el calado de los sucesos que se dan en el TVO no importan tanto, porque no te importan los personajes a los que les sucede, porque tampoco tienen, como hemos dicho, mucha mano en lo que sucede. Pues sí, básicamente. Después no sé hasta qué punto es una elección entre comillas acertada el recurso a historias entre comillas que ya conocemos, ¿no? Es como... El punto de enganche es fácil. Es muy fácil vender el TVO. Esto es Arturo, pero esto es Drácula, pero sí, es fácil venderlo de esa manera. Y utilizo yo el pero ahora, es decir, esa mierda la lleva haciendo Mark Millar. La lleva haciendo todo el mundo. Sí, bueno, ya, pero digo que decir, el especialista en este tipo de cosas es Mark Millar. Es nuestro mundo, pero. Eso es nuestro mundo, pero. Sí, suele ser la base de Mark Millar. Que, bueno, pues en fin, a veces le sale mejor. Normalmente y a veces suele ser, peor. pero superpoderes de esta manera concreta. Ajá. Como suele terminar el pitch de Mark Millar. No lo sé. La verdad es que a mí me tanto a Holy Grail como me pierden tan fácil como me ganan. Llego yo, pues a ver qué tal, y qué atmosférico, qué bonito, y qué, y dónde está mi fondo, dónde aquí algo que. Entonces no lo sé. Sí, es un TVO al que pronostico que va a ser muy fácil de leer, digamos, mes a mes, como, pues mira, un número nuevo de Brothers Dracula y pues cuando lo acabes es como, pues... Recorrido corto, no lo sé. Yo, si no tuviera la experiencia previa de Holy Grail, igual picaba más fácil en Habiendo pasado de Holy Grail, no creo que le dedique más esfuerzo a este TVO, personalmente. Bueno, yo al segundo número le daré una oportunidad, pero repito, quiero decir, esas son cosas mías porque me gusta Mirko Kolak. Es como... Me gusta, me gusta el aspecto visual del TVO, y entonces pues lo disfruto a ese nivel muy básico. Es como, muy ¿cuál básico. Es el nivel es más bonito. básico al que puedes disfrutar un TVO? Pues que es bonito. Es como ahí... Bastante básico. Sí, es muy básico. Nuestra propia versión de Instinto Básico, vaya. Muy poco sexy, pero es lo que hay. Pero básico. Pero básico es lo que hay. Vale, Brothers Dracul, de todas formas, os recordamos de Aftershock, de Callen Van, Mirko Kolak y María Santaolalla, que, oye, pues está ahí. Quiero decir, para todos aquellos que Unholy Grail os pareció una obra bastante estimable, o que os gustó, o que encontrasteis algo en ella, pues ahora Drácula. Eso es, esto parece ir en parecida dirección, así que, pues ahí está la propuesta. Más cosas que tenemos esta semana. Ay, pasamos de la B a la D. Ay. Dark Knights Metal, número 6, de Scott Snyder y James Tynion escribiendo, Greg Capullo y Mikel Janín dibujando, Jonathan Clapion entintando y Francisco Plasencia coloreando. Es un TVO para DC, y ya sabéis que de este TVO hemos ido hablando en general y al principio del programa, ¿no? Como el evento de DC. Dark Knights. Sí, esta semana cualquier número eventual que pueda aparecer no va al principio del programa. No. Es un listado de todo lo memorable y llamativo de que ha salido como novedad en estas vacaciones, y ya está. Sí, y bueno, pues Dark Knights Metal número 6, pues es o era el final ya del recorrido, del camino. Memorable igual no, pero llamativo... Hombre, sí, a ver, todo el evento ha sido llamativo. A veces
en el mal sentido de la palabra. En plan, quiero llamar la atención, ¿no? Pues como el crío que está gritando y mamá, mira, siendo mira, molesto. mamá, mira, mamá, no estás mirando, No, mamá. eso mira, es, mamá. sin manos y tal. Y pues bien, pues al final, quiero decir, que nadie espere otra cosa distinta de lo que podía prever de este último número. Pues unos puñetes, unas leches, unos monstruos muy grandes, unos héroes muy decididos. Una pelea obscena de final de evento con las clásicas coletazos de final de evento en el cual lo has roto todo hasta tal punto que te toca dar volantazos de final de evento. Ninguna sorpresa. Es relativamente llamativo el epílogo, que bueno, pues se dedica a, oye, que no me he enterado muy bien qué pasó. Los propios personajes y se explican unos a otros lo sucedido al final del evento y después del mismo. Es como, uy, qué lío el evento, ¿no? Sí, qué lío el evento. ¿Y ahora qué? Ahora estas cosas. Vale, pues hagamos fiesta y planes. Sí, porque son las típicas 4 o 5 páginas que si es necesario puedes emplastarlas al principio de los siguientes tebeos que vayan a derivar de aquí. Es como, tal, esto viene de esto de aquí y tal. En general suele ser una mala señal. Quiero decir, cuando al final de tu historia importante y grandilocuente necesitas explicar lo que ha pasado en tu historia grande y grandilocuente. Bueno, es un epílogo que contiene el resto de epílogos. ¿Y qué ha sido de tal? Pues ya está aquí. Y esto otro que ha pasado tan loco, pues esto tiene estas consecuencias y tal. Es parte explicación, parte cebo para todas esas colecciones que ya han salido. Lo cual es bastante cómico, por otro lado. En cuanto al TVO en sí, pues, en fin, sigue a pies juntillas lo que ha sido todo el evento, ¿eh? Quiero decir, aquí ninguna sorpresa. Es decir, el que se haya encontrado comodísimo con estos tejemanejes de Snyder, con los metales y los no sé pues qué, más difícil todavía. Pues eso es. Es decir, lo mezclamos más en la Turmix, le damos vueltas. Sí, porque cada entrega exageraba y magnificaba lo del anterior y lo duplicaba. Con lo cual, pues a estas alturas del número 6, el TVO ya no es que ya me haya perdido por completo, es que ya no sé ni dónde estaba. Y cuando llego aquí digo, este espectáculo sin sentido no es para mí. El caso es que nosotros siempre hemos sido unos firmes defensores de que, oye, quiero decir, si vas a meterte en un berenjenal a lo grande, pues métete a lo grande. Y aquí hay que reconocer que Snyder y Capullo se han metido a lo grande. Es como, no, esto va a ser loquísimo, una cosa delirante. Pero hace falta habilidad para ello. Luego, bueno, pues la ejecución ya es otra cosa. Pero es verdad que conceptualmente es un evento que tiene mi simpatía, aunque solamente sea conceptualmente como, no, vamos a hacer una cosa loquísima aquí mezclando sí. todo, toda la... Nunca vamos a estar en desacuerdo en que en cualquiera de las majors cojan su universo compartido y hagan una barbaridad. Y en general, en los TVOs, como en muchos otros medios, siempre vamos a aplaudir la valentía. Pero hasta ahí. Claro, luego me parece que en realidad Metal ha intentado juntar demasiadas cosas, romper demasiadas cosas, cohesionar, dar razón de ser de demasiados asuntos. Quiero decir, en algún momento ya lo dijimos también, es como, parece que no se conforma con coger 2 o 3 esquinas del universo DC y darles un poquito de relación y coherencia para esta historia. No, tiene que cogerlo todo y decir, no, es que todo en realidad está conectado y todo tiene que ver con todo, y que es una idea bellísima, pero hace falta ser un puto genio para poder llevarla a cabo como Dios manda. Y aquí pues no está a la altura. Porque al final acaba resumiéndose todo a pues hay que pegarle a la gente. Normalmente a Morrison se le suele dar bastante mejor. Sí. En lo que a ciertas exploraciones del universo DC se refiere. También pues los intentos en los eventos grandes suele pasar eso. Desde la crisis original. En Marvel pues está Tierra X. Que son solo Tierra X, no Universo X. Ni solo el primer volumen. ¿Y en cuántos números? Pues 12 o 13. 12 o 13, con una cantidad de texto blasfema. Sí, la verdad es que... si es un TVO que me gusta, pero sí, a mí madre también, mía. Pero... Ese es el tipo de esfuerzo que hace falta normalmente. Se puede hacer, luego la ejecución puede ser mejor o peor. Pero normalmente ese es el tipo de esfuerzo que hace falta para cometer algo de ese tipo. Salvo que te quieras quedar una serie de guiños y pequeños gestos, como un 1602 o este tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es otro tipo de obra. Y aquí ese esfuerzo o ese saber hacer no lo hay.
Quiero decir, junto a un par de cosas llamativas, las estrella entre sí, mete unas cuantas referencias más o menos sobadas y lo convierte todo en un espectáculo noventero y desmesurado de solucionar las cosas tirando para adelante. Sí, no sé, a ver, tengo problemas yo en general, y lo he dicho muchas veces, con este modo, con esta manera de contar las historias, con este totum revolutum, con esto todo pasando en paralelo a la vez, quiero decir, donde al final, más que una sensación de épica o una sensación de importancia o de grandeza, a mí lo que me queda es una sensación de caos, de que está todo esto es muy importante porque mira cuánta gente hay. Digo, vale, veo que hay un montón de gente, pero todavía sigo sin entender por qué es tan importante. Porque he metido captions ominosos en texto rojo sobre negro, esto es importante y dramático. No sé, a ver, estoy siendo un poquito injusto también, igual, con el TVO, pero vamos, que de lo que podría haber sido una, no sé cómo decirlo, una exploración de los mitos y de la cosmología DC. O simplemente una orgía espectacular de puñetazos. Bueno, sí, también, pero no parecía ser eso. Es decir, parecía tener una cierta intencionalidad de no, vamos aquí a hilar muy fino. Hombre. Y vamos a ir, quiero decir, no era tanto romper la manta que estamos haciendo con retazos, sino hacer una supermanta con los retazos. Cuando lo dotas de la estética que lo dotas y optas por esos títulos y esa manera de hacerlo, estás optando a ambas. Quiero decir, tengo toda esta mitología y tal, y le voy a dar uso con espectaculares peleas, enemigos extremos, diseños locos de personajes. Estás optando a ambas cosas. Y optando a ambas sin hacerlo lo bastante bien, lo que haces es fracasar en ambas. Sí, más bien sí. A ver, es como todo, ¿eh? Yo estoy seguro de que habrá lectores a los que les encante la desmesura, el despelote, argumental y accionesco, y pues... Sí, a mí también. Fantástico, no, pero bien hecho. No pasa nada, pero vaya, a mí no es el tipo de historia que me remueve un poco por dentro. Es decir, yo veo esto y más bien paso las páginas bastante impertérrito. Es como, yo entiendo que una historia de esta clase tiene que generarme alguna clase de emoción. Es decir, aunque sea el odio más visceral, y le estoy mirando a Secret Empire, por ejemplo, que es como Secret Empire, es decir, pero la indiferencia me resulta una de las peores cosas que puede generarme un evento. Ahora Plus con más gente que aparece al rescate y tal, y bueno, pero si ya sabíamos que venían, que tampoco... Y ahora 3 Plus con más gente que sí, lo que quieras. Y ahora un McGuffin que dale pa'lante. Si me da igual, es como... Eso, exacto. Y ahora un Deus es máquina loco y tal, y ahora unos superpoderes que sí, que vale, que ya se lo tienes que parchar de una manera, si no, termina ya. No, una sensación, una desafección muy loca. De todas formas, pues bueno, pues que lo sepáis, que ya hace algunas semanas que acabó Dark Knights Metal con su número 6, Scott Snyder y James Tynion IV escribiendo, Greg Capullo y Mikel Janín dibujando, Jonathan Glapion entintando y Francisco Plasencia coloreando. Así que venga, dejamos a la distinguida competencia y nos vamos a Marvel, de la cual, pues en fin, en general tampoco diría que espero grandes cosas, pero vamos a ver qué es lo que viene en la lista. Domino. O Dominó. Bueno, Domino. Domino número 1, escrito por Gail Simon, dibujado por David Baldeón, coloreado por Jesús Aburtov, y pues sobre este personaje del que sé entre poco y nada. Poco y nada, ¿no? O sea, pues muy merc, y tiene superpoderes de suerte, y la tendrás en la peli de Deadpool, y ya está. Creo que hasta ahí llegas, ¿no? Tampoco es que yo vaya muy lejos. Sí, hasta ahí llego, y en fin, a juzgar por lo que me ha enseñado este TVO, pues tampoco voy mucho más allá. Eso es lo imprescindible, de alguna manera, para entrar a este TVO. Pues sí, cosas de mercenariar y cosas de poderes de suerte, guay. Por si todavía estás súper perdido, hasta el propio TVO lo explica. Con lo cual, pues... No tiene pérdida, vaya. No, el TVO tampoco tiene mucha pérdida, tampoco tiene ninguna cosa a la que agarrarte demasiado. Es como, pues vale, es una presentación un poquito estándar del personaje en acción, al menos es una presentación del personaje en acción que hubiese estado mucho mejor si no hablase tanto acerca de lo que puede y no puede hacer, y de cómo funcionan sus poderes o no poderes, que es un poquito cargante. Es como, a ver, has tomado la decisión correcta, has decidido demostrarme cómo funcionan sus poderes a base de meterla en berenjenales. Bien, deja de contármelo si me lo estás enseñando. O sea, y si me lo vas a contar, que al menos, joder, no sea ella misma.
Cuando te lo está contando a veces por duplicado, porque te lo está contando y te lo está enseñando. En otras ocasiones te lo está mostrando y usa los captions para hacer chistes. En otras ocasiones los chistes ya los está haciendo ella, entonces esa caption, el que te tiene que explicar las cosas, es como si no hubiera mucha colaboración a veces con el dibujante. Es una cosa muy, muy rara. Es curioso. A ver, es un TVO increíblemente conservador. Tenemos a la protagonista empezando una escena de acción que la mete en un lío. Pequeña pausa para explicar un par de cosas y para mostrarla en su entorno natural a día de hoy en lo que esta colección se refiere. Vaya, el clásico el estatus del personaje es este. Y ahora el lío. ¿Y cómo viene el lío? Pues con un cliffhanger al final, de los más clásicos que hay. Y ya está. Es TVO de presentación de personaje 101. Quiero decir, es muy, muy básico. Gracias a que es muy básico, funciona. En buena parte porque le tengo bastante cariño al arte de Baldeón, que tiene ese punto extra de ligera exageración, de acting desmesurado y de pequeña a veces broma, que funciona muy bien con la trama y con algunos de los momentos específicos de la trama que hacen chirigota de cierto asunto, que hace que todo funcione. Pero el TVO pega más bandazos de los que debería. Quiero decir, es terriblemente ligero, pero también inserta los momentos de drama y de flashback y tal un poquito a lo loco, con lo cual es una montaña rusa un tanto inestable. Sí, a ver, siempre es complicado entrar a un personaje que no conoce, sobre todo cuando ya forma parte de un universo compartido y tiene ya un bagaje. Es decir, o la presentación del personaje o el primer número deja muy claro que el enfoque va a ser como muy específico y la atmósfera y el tema casi también, digamos, de la etapa va a ser como muy específica, o si no, siempre te queda un poco la sensación de estar leyendo un TVO intercambiable. Lo digo porque, yo qué sé, uno podía coger el Hawkeye, el último Hawkeye que hemos leído con Kate Bishop, y bueno, pues a ver, igual tampoco era el TVO más original de la galaxia, pero como que desde el primer número te quedaba muy claro cuál era su rollo, ¿no? Y era como muy fácilmente identificable y con unas pautas un poquito bastante concretas de lo que quería hacer y cómo hacerlo. Sobre todo a nivel de tono y atmósfera. Este número 1, más allá de decirte TVO de superhéroes, cosas muy locas de superhéroes, pues tampoco es como no te deja muy claro si esto va a ser una historia muy personal o no, si es una historia donde los secundarios van a tener mucho peso o no, si es una historia de autodescubrimiento y crecimiento o no. Son aventuras superheroicas. Es TVO genérico de superhéroes con la protagonista atrapada en medio, 800 millones de cameos. Y bueno, sí, tiene un reparto secundario que parece que va a ser más o menos estable, o se adivina que va a serlo por la presencia y la importancia que tienen en el TVO, pero lo mismo podría no serlo, Quiero decir, puedes arrancar el segundo número, que esos secundarios sean bagaje previo del personaje que hayan decidido tratar y ya está. O sea, quiero decir, la decisión no es nada en este número 1, realmente, más allá del cliffhanger, detalla qué es lo que va a pasar en el 2 o cuál va a ser en general el feeling de la colección. Esta es Domino, y más allá de las cosas que ella misma verbalice a golpe de monólogo interno, su posición en la trama del TVO la podría cubrir cualquier personaje Marvel. Es que es a lo que voy. Quiero decir, yo leo este número, no sé prácticamente nada del personaje y digo, joder, es que tendrás que darme algo para engancharme al personaje. Es que es así de triste. Ella es ella. Y ella está más o menos bien en una caracterización específica, pero ella está bien. Pero más allá de las escenas, sobre todo en las que está sola, pensando en sus cosas, el resto de escenas que la muestran en acción, que muestran sus interacciones con otros personajes, son de un genérico que asusta. No tiene una voz propia. Es acojonante. Pues debería. Sí, debería. Porque claro, es muy sencillo. Cuando ella está sola y está pensando en sus cosas, sus flashbacks, sus orígenes, cuando me pasó esto y cuando me pasó esto otro, claro que le pasaron a ella y solo a ella, joder.
Eso está claro. Pero el resto de momentos, con qué gente se junta, cómo se relaciona con otros personajes, qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo afronta ciertas situaciones, es muy sencillote. Entiendo que es un número 1, pero no hay realmente nada, más allá del arte de Baldeón, que me enganches, como este personaje que se comporta de esta manera peculiar, o se rodea, o se deja de rodear de este tipo de gente. Tienes una escena clave en el TVO. Tampoco es por decir qué escena es, pero bueno, es una celebración, ¿vale? Esa escena podía ser vital para mostrar quién está y quién no está en esa escena. Pero en lugar de hacer algo así, lo que se hace es un batiburrillo genérico. Quitando algún personaje relativamente cercano, la escena solo sirve para meter cameos. Sí, da una sensación un poco extraña porque, aunque en muchos puntos el TVO está contado en primera persona, la sensación general es de que está contado en tercera persona. Es como El desapego es tal sí, tienes la sensación de estar siguiendo a una cierta distancia las evoluciones de la protagonista cuando en realidad te las está contando en primera persona, pero no consigo conectar o no consigue el TVO conectar conmigo, como lo quieras llamar. Pero es como, no sé, algo tan personal como para ponerle la primera persona, pues tendría que tener un poquito más de personalidad, quizá. Vamos. Quiero creer que el personaje, como siempre, los personajes tienen, vamos, la capacidad de hacernos empatizar a todos. Tienen que estar, pues en fin, escritos con una cierta maña, pero... Ya digo, muy apañado, ¿eh? Me gusta el enfoque artístico, y es un personaje que me simpatiza, pero lo que se cuenta en este primer número, desde luego, no me invita a más. Pues no, es una pena, pero es lo que hay. Este número 1 de Domino, de Gail Simón, David Baldeón y Jesús Aburtov. Y nos vamos a ir otra vez a DC. Estamos aquí de cambalaches, de editoriales, para hablar de Doomsday Clock, número 4 ya, escrito por Geoff Johns, dibujado por Gary Frank y coloreado por Brad Anderson. El cuarto número ya, estamos en un tercio de lo que va a ser esta maxiserie de 12 números. Sí, cuando decimos hablar en general tampoco es demasiado bien, ni tampoco es mucho. Me explico, no es que sea un mal TVO, ni mucho menos. Tiene sus momentos y sus guiños y sus giros bastante simpáticos, pero la mayoría del TVO es un flashback de origen de personaje. Y por bien ejecutado que esté, se antoja la mayor parte del TVO... A ver, innecesario es una palabra un poquito fea, porque lo que es necesario o no para el TVO lo determinan sus autores y, oye, si esto está aquí es por algo, establecer un tono, el carácter del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hasta ahora en Doomsday Clock podía resultar en parte pequeño homenaje o en parte pequeña travesura y juguetear con algo ya sabido, aquí, no sé, me resulta sobado. Por primera vez el evento me ha resultado cansino, ha dejado de ser una travesura divertida. Vamos a hacer cosas con Watchmen, pero de nuestra manera, y ha pasado a ser simplemente tampoco una copia al carboncillo, pero sí cierto préstamo excesivo para contar poca cosa. Sí, yo lo que estaba pensando realmente es que ese gran flashback, ese origen de personaje, etcétera, etcétera, bebe tanto, digamos, de tantas cosas de la obra original, que digamos que deja en evidencia la relación que tiene con la obra original o que quiere tener con la obra original, y al mismo tiempo se queda en evidencia porque, bueno, pues la obra original es la obra original y esto, pues bueno, es algo que bebe de ella, pero es otra cosa distinta, que hasta ahora tenía un tono, a pesar de todo, mucho más, no sé, juguetón o quizá autoconsciente de que era, pues eso, la continuación imposible de un clásico inabarcable, por decirlo de alguna manera, que además el paso del tiempo cada vez ha ido agigantando más, y de repente ha querido un poco como jugar en su misma liga, es decir, al mismo juego. Sí, pero no, o sea, sí, pero lo ha querido hacer de alguna manera rarísima, porque ha cogido un personaje y lo ha conectado a varios niveles con la obra original, y el resultado está en que el que hasta ahora podía ser un personaje, puede que enigmático, puede que ni tan siquiera necesitase de
más pinceladas respecto a cómo acabó siendo quien es en este TVO que un par de brochazos y dejarlo ambiguo, todo eso en el que se veía en el número anterior, en este número se torna en explicación deliberada. Y cuanto más retrata, es gracioso porque cuanto más retrata y más afina, más difumina el personaje. Es graciosísimo, cuanto más matiza y más detalla sobre la historia de este personaje, más se disuelve el personaje en lo que fue Watchmen y menos tenemos tangible de quién es él. Es una sensación muy rara. Sí, hombre, al margen de que directamente es como dar un frenazo en la trama de la historia. Es como, pues hasta ahora teníamos aquí unas movidas y tal y cual con los personajes que estaban a sus cosas y tal y cual, y de repente, frenazo absoluto, te voy a contar esta cosa, voy a emplear todo el tebeo de arriba abajo, y a efectos de avance de la trama es como si el número 4 no contase. Sí, en ese aspecto, para una colección de 12 números, cuyo final creo que estaba previsto para agosto del año que viene, si no recuerdo mal, nuestras últimas quejas y pesares cuando salió el tercer número, es una serie que va para largo, con lo cual la periodicidad puede que le haga bastante daño. Y con números como este, cuando salga el quinto, sea cuando sea, que evidentemente esto lleva muchísimo tiempo realizarlo, no nos llevemos a engaño, la sensación de ¿y esto por dónde iba? Va a ser brutal. Con lo cual, pues bueno, no lo sé. No sé hasta qué punto se han pegado un tiro en un pie con este número. A ver, después hay algunas otras consideraciones a hacer, que esto es un poquito ya... A ver, es como ver más allá, ¿no? Del tebeo, pero claro, a ver, número 4 de Doomsday Clock. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues un flashback brutal de uno de los personajes contándonos sus orígenes, sus historias y tal y cual. Vale. Watchmen número 4. ¿Qué es lo que tenemos en Watchmen, en la original número 4? Pues básicamente al Doctor Manhattan contándonos de dónde viene y a dónde va y tal y cual. Quiero decir que si lo miras fríamente dices tú, bueno, ¿y qué hizo el número 4 por Watchmen, por la original? Pues contarnos la historia del Doctor Manhattan. ¿Y avanzó mucho la trama? Pues hombre, igual tampoco un montón. Lo que pasa es que se te caía la polla al suelo cuando leías cómo te estaban contando lo que te estaban contando, ¿no? Y lo que implicaba para la colección y el impacto que tenía. Efectivamente, aquí la sensación que te queda es que, pues sí, me has dado el origen de un personaje y un flashback, y esto, ¿por qué es importante? Sobre todo cuando lo crucial del personaje ya lo sabía el número anterior. Sí, y además había hecho un buen trabajo en dar las pinceladas suficientes para que todo el mundo entendiese. Cualquier lector de Watchmen supiera, vale, sí. Ya está. Por aquí van los tiros. Es como realmente no hace falta tampoco mucho más. Aquí, pues bien, han entrado en detalles y no es que esté mal, es lo que hemos venido diciendo del resto de números. Es un número, es un número que peca de ser autocomplaciente, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, mientras que los otros mantenían un equilibrio relativamente sano entre, pues eso, un poquito el homenaje, un poquito el hacer tu propia obra, un poquito de pasártelo bien con juguetes prestados y propios. Aquí es un poco de, mira cómo estamos haciendo esto a los Watchmen, dale, métele más Watchmen al TVO, y se pierde un poquito esa gracia que tenía hasta ahora el evento, que consistía pues precisamente en eso, en cómo podía seguir siendo su propia cosa pese a todo, mientras que aquí ya no tanto. Bueno, de todas formas, todavía le quedan muchos números sí. por delante, y los seguiremos leyendo con interés, o al menos con curiosidad. Ya veremos si quizá el interés va decayendo con el paso de los números, eso ya veremos, pero la curiosidad, desde luego, en mi caso, se va a mantener ahí, porque es verdad que esto también es una apuesta atrevida. Sí. Es como, quiero decir, porque en su momento, cuando hicieron aquello de Before Watchmen, pues bueno, quiero decir, eran miniseries, estaban en el pasado, quiero decir, no tenían, digamos, tampoco... Precuela oportunista. Sí, tampoco... eso es, pues bueno, tampoco. Esto ya viene con otras... Con su integración en eso el es. DC y, con otros aires, con otros aires. Echarle mucho rostro, y como ya hemos dicho, y lo decimos normalmente cada vez que toca el número de Doomsday Clock, que en general nos llama la atención y nos interesa. Sí.
Sí. Pero bueno, esperemos de todas formas que Geoff Johns, Gary Frank y Brad Anderson pues empiecen a moverse un poquito igual más ágiles o por los otros derroteros para cuando llegue el número 5, que en fin, pues para largo nos los están fiando, así que igual todavía tarda un poco. Pero bueno, ya veremos. O igual no tanto, porque es de hace unas cuantas semanas el TVO. Igual nos lo encontramos por aquí la semana que viene o dentro de un par de semanas. Siguiente parada en el tren de Entre Cómics. Vale, otro TVO de Marvel en este caso, sí. ¿Verdad? Volvemos a Marvel con Exiles. Exiles número 1. Escrito por Saladin Ahmed, dibujado por Javier Rodríguez, que también hace el color en la página 4. Sí. Según las anotaciones aquí, Álvaro López en tinta y, bueno, pues algo más probablemente. Sí. Álvaro López y tal. Y Jordi Beler colorea. En lo que por otra parte viene siendo en cuanto a equipo, digamos, visual, un trío que viene trabajando desde hace ya algunas colecciones juntos. Y, en fin, en este Exiles número 1, Exiles número 1, que pues sí, es un poco la idea de aquellos Exiles que hubo en su momento. Sí, coger a Blink, volver a coger el Talus y saltar de dimensiones, arreglando entuertos con versiones, puede que muy locas, puede que menos locas, de personajes de Marvel. What If, la colección, casi, por decirlo de alguna manera. Y es el clásico, en parte, TVO de reunir grupo, y sorprendentemente, con lo bien que me entran estos TVOs, no termino de funcionar con el estilo de escritura de Saladin Ahmed. A ver, aquí hay una consideración que me gustaría hacer a mí. Sí es un TVO de juntar grupo, pero no es un TVO de juntar todo el grupo. Sí. Y es verdad que los TVOs de juntar grupo tienden a tener normalmente un ritmo como muy específico, como muy sincopado, como muy de anticipación también. Quiero decir, parte del truco de esto suele ser que cada miembro adicional tiene que ser como un extra, ¿no? Es como tiene que ser todavía más. Y suele ser simpático porque, dado el espacio de un TVO mensual de grapa, tienes que mostrar a ese miembro del grupo prácticamente toda su idiosincrasia en 1 o 2 páginas. ¿Quién es este tío? Pim, pam, dentro del grupo. Siguiente. Y creo que este TVO, parte de a ver, entre comillas, problema que tiene, es que en realidad se detiene demasiado. Sí. Es decir, y sé que esto suena un poco ridículo. Es como, ¿qué preferirías? ¿Media docena de personajes presentados en 20 páginas? Sí. Pues igual sí. Más que nada porque, teniendo en cuenta la temática del cómic, son todo versiones de personajes que ya conoces. Y si no, no importa porque te las van a mostrar al momento y verás la profundidad que tengan y sus matices durante el recorrido de la misma. La colección el número arranca con un ladrillazo. En una serie de captions obscenos de soy fulanito y tal y cual y estoy aquí haciendo el papel de narrador para esta cosa porque una gran mega crisis multidimensional de la hostia se avecina que hará falta que los exiles arreglen. Hasta ahí pues es una presentación torpe y cansina, pero bueno, llamativa al menos. Luego presentan a los personajes, empezando evidentemente por la protagonista, lo cual está bien, pero lo que decías tú, se detiene demasiado y no solo en ella, sino en general. Mostrar las distintas vicisitudes de los mundos de los que procede cada uno de los personajes solo es interesante en la medida en la que moldean a dichos personajes, porque lo que te va a acompañar y guiar en la colección no es su mundo, es el personaje. Entonces el TV emplea demasiado tiempo en mostrar su mundo y demasiado poco en mostrar al personaje al cual le están sucediendo cosas durante el TVO que le están hurtando la agencia y básicamente están reaccionando y dando tumbos más que otra cosa, con lo cual tenemos una pincelada bastante divertida de mundos hipotéticos, universos hipotéticos del universo Marvel, pero no a los protagonistas de esos mundos, no a los personajes que nos van a acompañar. Como carta de presentación de las intenciones del TVO está bien, como carta de presentación de los personajes es muy triste. Sí, es extraño, pero no. Y mira que yo suelo funcionar bastante bien también con estas mierdas grandilocuentes de lo cómico. No, a mí eso me gusta. Y bien, vale, pero no sé, me ha parecido que... O sea, estás haciendo un TVO. Sí.
que básicamente va de tener las ideas más bizarras que se te ocurran. Después, quiero decir, ves visualmente el TVO y dices tú, sí, correcto, las ideas más bizarras. Y Rodríguez López y Veler dando el callo. O sea, exactamente. No hay ningún problema. Pero realmente, ¿cuáles son las ideas súper bizarras de este número 1? Es decir, más allá de, ay, mira, este personaje que conoces ahora es así, en este mundo. Digo, vale, bueno, no digo yo que no haya un cierto impacto interesante y bizarro en ver versiones alternativas. Pero... Sí, pero le dedica más tiempo, insisto, al mundo del que es el personaje que al personaje. Quiero decir, es un poco curioso. Entiendo que la situación en parte define el personaje. No puedes entender cómo es Mad Max sin su mundo, por decirlo de alguna manera. El problema está en cuando pones más interés en su mundo que en el protagonista. Y eso sucede con demasiada frecuencia con los 3 personajes que tenemos en este TVO. A ver, yo tengo cierta confianza y sensación de que este TVO va a ir ganando velocidad rápido. Debería. Y que probablemente es además uno de estos TVOs abonados con una cierta facilidad a los números autoconclusivos y a este tipo de cosas y tal, que realmente es un planteamiento que a mí me gusta mucho y que estoy deseando empezar a leerlo de verdad en vez de este número 1. Sí, más allá de esta introducción sincopada y este cliffhanger loco, realmente hincarle los dientes al TVO. Quiero decir, no voy a entrar tampoco en spoilers sobre la composición del grupo, porque bueno, parte de la diversión está en ir descubriéndolo, aunque la portada es la que es, pero en ir de alguna manera conociendo a los personajes mediante la colección. No, insisto, no importa de dónde vienen si no vas a utilizarlo como punto. Es decir, no importa de dónde sea yo, si no sirve para establecer un contraste de cómo, qué típico soy yo de mi entorno, o cómo yo me muevo en contra de mi entorno. Si no vas a explicar, si no vas a contar cómo soy yo, no tiene sentido que expliques mi entorno, no te aporta nada. No te aporta nada en este tema en concreto, dada la trama, menos todavía. Si no vamos a pasar tiempo en mi entorno, entonces ¿por qué le estás dedicando tanto tiempo? No tiene sentido y es más ruido que otra cosa. Ese es mi problema. Y sí, apunta maneras. Tiene pinta de ser el tipo de TVO que en el que más temprano que tarde acabo entrando, pero la carta de presentación ha sido bastante peor de lo esperado. Sí, es posible que tenga que ver con esta especie de tropo también que existe en este tipo de historias de juntar un grupo que no se conoce y tal y cual, de hacerlo todo como muy confrontacional. Quiero decir, todo primer contacto tiene que ser una patada en las pelotas y tiene que ser una cosa a cara de perro y tiene que ser, error es una tiene que ser, exacto, la pelea por error y bien, pero bueno, quiero decir, a veces te vendrá bien y otras veces igual no tanto. No pasará siempre, no pasará en todos los encuentros, pero sí, cuando te aparece gente rara de la nada, pues hombre, también pues... Ya, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar? Como estamos locos. Bueno, a ver. Está aquí. Es como, vale, Exiles. Reconozco que nunca fui lector de la colección antigua de Exiles, así que quiero decir... Yo tengo leídos bastantes. Solamente tengo lo que es el concepto básico de lo que era la colección. Versiones alternativas de personajes que van por ahí salvando el multiverso, mamonadas por el estilo, y pues venga, va, me parece fantástico. En general, no es el tipo de colección por la que me interesaría demasiado. Reconozco que han hecho esta vez bien en Marvel su trabajo de hype y su maquinaria publicitaria y tal y cual, y pues veo los personajes que son y digo... Vale, me llamáis la atención. Es decir, esta mezcla, esta elección que habéis hecho de personajes me parece llamativa. Y el reparto siempre puede cambiarse. Sí. Y suele cambiarse, si sigue como la original. Pero vaya, lo demás, pues hemos dicho también muy poquito de pues lo que es el aspecto visual del TVO, que pues no tiene tampoco ninguna tacha. O sea, es decir, de hecho, pues tiene algunas cosas muy Javier Rodríguez, muy reconocibles. Hay algunas cosas que me encanta cómo hace, quiero decir, el rollo este que suele manejar
de narración alrededor de imagen central y este tipo de recursos y tal, me parece que sobre todo para un número 1 como este, en el que, joder, algunos no paran de largar y largar y largar, oxigena mucho la página y, oye, en general, si no aligera. fuera por el equipo visual, este TVO es posible que no hubiera un segundo número en mi biblioteca. Es así de sencillo. Es lo que levanta este TVO, la idea y el equipo visual. Porque las maneras en las que ha elegido contar la historia no las termino de ver nada claras. Pero bueno, imagino que son los clásicos escollos del principio. En cualquier caso, si la situación se prolonga, evidentemente, pues hasta ahí habremos llegado, pero por ahora sirve. Por ahora sirve y nos quedaremos para un número 2 a ver qué es lo que ocurre en estas aventuras alocadas de los Exiles de Salamina Med, Javier Rodríguez, Álvaro López y Jordi Beller. Y nos vamos a mover a Image, que creo que casi desde el primer número que hemos comentado hoy el análogo pues estaba ausente. Y este TVO titulado Isola, número 1, de Brendan Fletcher, que escribe, Karl Kersch, que escribe y dibuja, y esto que no sé cómo se dice, que colorea Msashi Kei, no sé muy bien. Sí, es básicamente el apodo que utiliza la colorista Michelle, creo que se llama. Ajá. Bueno, pues sí, Msashi Kei. Sí, podrías buscarlo por Google. No recuerdo exactamente ahora cómo se llama, pero sí. No importa, si está así en los créditos, está así en los créditos. Aparece en los créditos, que somos suele firmar, y aparece así en su propio blog, así que bueno. Vale. ¿Qué decimos de este TVO? Que ha sido uno de los curiosos. Es una de las sorpresas de la semana, si hubiera sido solo una semana, vaya, al menos del programa. Con un impacto visual brutal arranca un TVO de fantasía que no da ni media puñetera explicación más de la imprescindible. Algo que normalmente por estos lares no es que agradezcamos, sino que aplaudimos de pie. Normalmente. Quiero decir, ya solo las primeras páginas no contienen ni un solo caption, ni un solo diálogo. La situación se construye sola en un campamento en la lluvia de noche y ya está, y a partir de ahí son las interacciones entre los 3 personajes del TVO las que lo explican todo y las que lo dotan de entidad. Y es brutal cómo lo realiza a nivel de ritmo, y es brutal la atmósfera que crea el color. Es un TVO que ya me cayó simpático desde su apertura. Por lo que dices, es como, hostia, ni un texto, nada. Quiero decir, directamente a la historia, a lo que pasa. Listo. Y después creo que en general es un TVO que me cae más simpático de lo que me gusta. Es decir, aplaudes más la ejecución que la idea. Aplaudo el cómo está llevado adelante, aplaudo el que quieres hacer una historia de esta manera. Tampoco me ha resultado súper atractivo. Es decir, no es un TVO que me haya súper enganchado. Es decir, estaba leyendo y estaba diciendo, no sé por qué, pero este es un TVO que debería tenerme diciendo, wow, qué pedazo de TVO, pero por alguna razón no he conseguido. He notado como demasiada distancia entre mí como lector y la historia que me estaban contando. Es un arranque muy sencillo. Es decir, todo lo que tiene de alguna manera de virtuoso por la sobriedad con la que cuenta según qué cosas y por cómo muestra, enseña y sugiere en vez de darte la brasa con ello, también es cierto que en su primer número por lo menos es un TVO que no cuenta demasiadas cosas. Te pone en antecedentes de lo que ha sucedido de manera bastante fina, te deja clara cuál es la misión de esta protagonista y su peculiar compañía, y hacia el último tercio del TVO muestra un tercer personaje con el cual ya dialogar y contar un par de cosas, pero de alguna manera el TVO se centra más en su atmósfera, en su mundo de fantasía y en ciertos momentos de impacto visual que en decirte, pues esta historia viene de aquí, quién es exactamente esta protagonista o a dónde mierdas van. Eso todavía son preguntas que quedan por hacer, con lo cual es un TVO de alguna manera ligero de contenido, entre comillas, a nivel de trama, con lo cual tienes menos puntos de enganche, porque como buena parte del tiempo la protagonista está básicamente sola, se hace muy difícil ver
como es a través de sus interacciones. Podemos verla a través de todas las acciones que realiza el TVO, porque es la absoluta batuta del TVO. Pero es eso, le falta de alguna manera un espejo en el que mirarse más allá de ese tercer personaje, que es básicamente una explicación con patas. Sí, aún así, de todos los que tenemos en la lista y hemos tenido en la lista, este es uno de los que más claramente recuerdo. Ya han pasado semanas ya desde que se publicara este TVO, porque tiene un algo, a pesar de todo. Es decir, te podrá ir más o menos la temática, y reconozco que artísticamente también para mí es un poco hit and miss a veces. Sí. No me caen muy bien las escenas nocturnas de este TVO. No puedo dejar de ver Warlands en mi cabeza cuando veo ese azul, esa noche azulada, digamos. Demasiado cel shading igual, demasiado aspecto de animación en algunos momentos. Sí. Me ha llamado la atención, a mí me ha gustado porque a nivel de atmósfera separa muy bien en colores los distintos momentos. Sí, claro, no, el trabajo lo hace fantásticamente bien. Es tal vez demasiado monotemático, monolítico en su paleta. Por eso es una de las virtudes que me llaman la atención. El color me gusta mucho, es demasiado utilitario en ocasiones, demasiado forzado, pero llama mucho la atención. Es decir, es el tipo de coloreado nocturno que hace que no sepas, no estés seguro si la llama de tu hoguera es normal, solo que tú que has elegido pues esta atmósfera y que se vea como medio azul, o es que la llama es directamente azul, porque esto es un mundo bizarro de fantasía. Entonces sí, es como pues no lo sé, es decir, no sé si es un efecto digamos dramático de atmósfera de tal, o realmente es una representación quizá un poco más fiel de lo que creo del mundo. No sé, ya digo, yo después he tenido muy malas experiencias con cosas como Warlands hace años, que me dejó totalmente traumado. Eres una de esas víctimas de los inicios del coloreo digital. Sí. Y tienes estrés postraumático. Sí, estoy totalmente traumado. Sobre todo estoy totalmente traumado porque, por alguna puta razón, cuando sacaron el volumen 2, seguí comprando. Y es como es una de esas decisiones que no logro entender. Yo tampoco. Quiero decir, si volviese a viajar al pasado, me pegaría unas collejas diciendo, pero ¿qué haces? Pero vaya, en general es un TVO que está muy bien. Quiero decir, es interesante y funciona a un ritmo rápido, funciona a un ritmo ágil, y además ya va plantando las semillas de básicamente lo que van a ser algunas de las interacciones más básicas. Que si tienes que tener alguna pequeña no sé cómo decirlo, algunas dinámicas de personajes que se vayan a alargar a lo largo del tiempo, pues los dejas caer por aquí ya. Y bueno, quiero decir, hay que tener en cuenta que hace un trabajo muy bueno con el acting, porque tenemos uno de los 3 personajes principales no dice una sola palabra en todo el número y lo transmite todo a base de lenguaje corporal y expresiones faciales, y se le entiende perfectamente. Sí, vale, pero bueno, es una de esas cosas que cuando un TVO hace bien ni te fijas. Aunque lo hace bien, evidentemente. Tampoco, a ver, es que es lo que decías, tampoco hay un montón de cosas respecto a lo que pasa que decir del TVO, y además nunca solemos destripar, pero vaya. A mí me ha encantado. Es un TVO con un cierto carisma, con una cierta personalidad, con un cierto, en fin, empaque. Sí, una de las 3 sorpresas gratas del programa, que curiosamente se concentran más o menos a partir de ahora en la parte final del mismo. Sí, aunque probablemente no vamos a estar del todo de acuerdo en intensidad. En intensidad, pero bueno, vale. Esto era Isola, como decíamos, para Image de Brendan Fletcher, Carl Kerst y Msashi Kei. Y nos vamos a ir a otro TVO también de Image, en este caso Skyward número 1 de Joe Henderson, que escribe, Lee Garbett, que dibuja, y Antonio Favela, que colorea. Y esto es, pues, otra cosa de otro rollo. Sí, en nuestro mundo hubo un día en el cual, por no se sabe qué evento físico, la gravedad se fue al carajo, y ahora el mundo básicamente tiene muy poca o ninguna gravedad. Con lo cual la historia que se nos cuenta es la de una mensajera en un mundo como ese.
De este TVO he de decir que en su momento leí una sinopsis y me pareció que iba a ser aborrecible. Es decir, la sinopsis estaba escrita de tal forma que daba una sensación terrible de historia manida, porque ya es como, no, te lo contaba un poco todo, no, porque tal, esto, la gravedad se fue a la mierda y no sé qué, pero alguien está ahí trabajando y deseoso de volver a poner las cosas como eran y tal. Demasiadas explicaciones en la mitología y demasiado poco retrato de su protagonista. Sí, vaya, es como, pues este TVO va de que pasa esto, y es como, luego lees el TVO y dices tú, no, este TVO va de esta protagonista. Quiero decir, el resto son sus circunstancias, que lo hacen todo mucho más colorista y mucho más, pues, de aventura y mucho más tal, pero no es un TVO de el mundo se fue a la mierda y te vamos a contar cómo opera el mundo, y no. Y es en algún momento pasa a serlo, pues será el momento en el que nos pierda, porque esta es otra de las sorpresas llamativas del programa. Es un TVO que, pues bueno, también es muy parco en lo que cuenta. Lo hace de manera muy ágil, de manera muy breve, y es posiblemente el TVO más, entre comillas, corto de la semana. Quiero decir, se me ha pasado en un pestañeo. Es brutal, porque además en lo formal es muy sencillo. No hace grandes acrobacias a la hora de componer página ni crea atmósferas tan locas o recargadas con el color. Con lo cual es simplemente, más allá del pequeño precedente al principio del TVO, contar una jornada parcial al menos de trabajo de nuestra protagonista, mostrar cuál es su situación ahora en contraste con ese flashback del principio y dejar caer un cliffhanger. El TV es muy muy sencillo y muy muy corto en ese aspecto, pero es carismático. ¿Y por qué funciona? Porque lo hace todo personal. Sí. No hay nada en este TVO que no tenga relación con su protagonista. Nada de lo que te cuenta, y mira que son unas cuantas páginas, nada de lo que te cuenta está desconectado de la protagonista. O son interacciones de la protagonista, o son cosas del pasado de la protagonista, o son amigos o familiares o lo que sea de la protagonista, pero todo gira en torno suyo. De manera que cuando lees el TVO, la sensación que te da es de que es todo súper compacto y de que realmente... Sí, no hay explicación aséptica de cómo funciona ahora un mundo sin gravedad si no es a través de lo que la protagonista hace y le toca hacer como parte de su trabajo, de la que la protagonista ve cuando sucede en sus cercanías. No hay nada que no se vea de alguna manera casi a través de sus ojos. Es como, y ahora la gente, ¿cómo es? ¿Cómo viste? ¿Cómo se mueve por los sitios? ¿Cómo hace ejercicio? ¿Cómo funciona el mundo? Todo lo que ves, no hay ni un solo caption que lo explique, simplemente ves a la protagonista funcionar en el mundo. Punto. Solo por eso ya, aunque el TVO sea poco ambicioso y podría caer, entre comillas, en el olvido si no va construyendo en futuras entregas algo más, como carta de presentación está muy bien. Es que estaba revisando ahora eso que dices de los captions y hay un caption que en realidad no es tal, que es el final de un diálogo. Es una voz en off. Es una voz en off para hacer la transición de una página a otra. Y eso es toda la caja de texto que vas a encontrar en el TVO. Sí, no hay narración ninguna. Lo cual en estos tiempos es una cosa, vamos. Hay un cartel de 20 años después. Bien, vale, ok. Que es prescindible. Que sí, no porque te vas a dar cuenta que sean 15, que sean 20, que sean 22. Que la protagonista es la del flashback. Vale, ya sí. Pero bueno. Pero vaya, que probablemente todo ello contribuye a la sensación general, al feeling general del TVO, de ser pues eso, que lo puedes leer en un suspiro, que se mueve rápido, que te mete en harina, que ves los ojos a través de la historia, a través de los ojos de la protagonista, todo está un poquito en conjunción. Después, la historia en sí misma y pues la importancia que puede tener o el interés que puede tener, pues eso se irá un poco viendo con el tiempo. Quiero decir, esto podría ser un TVO que me ha gustado mucho, que está muy bien y que haya dejado de leer al segundo número porque no me interesa la historia. Pero bueno, a ver, no sé el recorrido que tendrá. Por ahora la universalidad de la historia es más o menos patente. Tenemos a una joven mujer con un empleo de cierto riesgo en el entorno en el que lo lleva, y vemos también que suele resolver las situaciones con cierta valentía, arrojo o inconsciencia, incluso por su edad.
Vemos también por su entorno familiar que, bueno, pues es una historia un poquito de, por ciertos precedentes, abandonar el nido, crecer un poco, evolucionar como persona, alejarse de su zona de confort. Vemos toda una serie de tiranteces y de entornos que de alguna manera la completan y la limitan al mismo tiempo como cualquiera de nosotros. Con lo cual lo plantea muy claro. Quiero decir, es un TV en el cual podremos ver o no la evolución de la protagonista, y lo cual que espero que ocupe un asiento en primera fila con la trama del cliffhanger ocupando un asiento en la segunda fila. Si es al revés, será posiblemente cuando me pierda el TVO. Sí, suele pasar de todas formas normalmente que, enfrentados a esta historia bien contada que no me interesa demasiado, o esta historia que me interesa contada bastante mal, normalmente acabes quedándote con la historia bien contada aunque no te interese demasiado. Porque el mero hecho de estar bien contado es ya un atractivo suficiente, sí, muchas veces. Ha surgido de ejemplo alguna vez y siempre me pasa lo mismo. Nunca recuerdo cómo se llama aquel TVO. El del postapocalipsis congelante. El del postapocalipsis, ¿cuál? Sí. ¿El de Ellis? No, o sea, no. ¿El postapocalipsis? El TVO aquel que era un TVO postapocalíptico donde el mundo entero se había congelado y había un virus que... Sí, que lo metiste entre tus favoritos del año. Siempre se me olvida el nombre del TVO, porque siempre me viene a la cabeza Snowblind, pero no es Snowblind, era otro TVO de esa misma época. Sí, y siempre me hace gracia porque le tengo mucho cariño y al mismo tiempo siempre se me olvida el puñetero nombre. Vamos a ver. Es increíble. Voy a poner la palabra especial a ver si hay suerte. Estaría en el de 2016, 2017. 2016, creo. Pero no me hagas mucho caso. Vamos a ver. Ah, sí, que somos igual de idiotas que siempre no ponemos la lista. En los especiales de los TVOs. Estará en los tags. O lo mantuvimos en secreto. No hay tags, macho. Lo mantuvimos en secreto. Sí, lo mantuvimos en secreto. O hicimos el puto Pero bueno, mago. Para el ejemplo no viene al caso. El asunto es que es un TVO que podría caer muy plano, con nosotros sobre todo, pero un TVO que funcionaba porque las protagonistas involucradas en el asunto estaban vinculadas de manera muy personal a lo que sucedía y no se trataba de un ejercicio de contar cómo el mundo se había ido a la mierda y cómo sobrevivía la gente en el mundo. Era un TVO que contaba qué papel tenían esos personajes en cómo se había ido a la mierda y qué papel tenían ahora mismo en cómo sobrevivir en ese mundo. Pero ellas, las protagonistas, no el mundo. Y es un TVO que me viene a la cabeza una y otra vez en ese tipo de situaciones y nunca recuerdo el título, lo cual es muy, 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 muy gracioso. Yo tampoco. Estará por ahí en algún programa perdido. Es lo que hay. Pero yo tampoco lo recuerdo, sinceramente. Vale, dejamos este Skyward número 1 de Joe Henderson, Lee Garbett, Antonio Favela para Image y vamos a ir terminando poquito a poco hablando de The Dead Hand número 1 de Kyle Higgins, Stephen Mooney y Jordi Beller. The Dead Hand. Espérate, que ahora mismo no caigo. Así de mal están las cosas. Espías rusos y eso. Ah, sí, vale, sí, correcto. He de reconocer que he visto la portada y he dicho, hostia, igual aquí tenemos algo. Pero ya sabéis que las portadas pueden llevar a engaño. He encontrado el título. Ah, lo has encontrado. Frostbite. Correcto. Pues sí, algo. De Joshua Williamson y Jason Shawn Alexander. Para Vértigo, ya que estoy. Sí. Vale, The Dead Hand. No sé, es un TVO que al mismo tiempo me resulta ridículo y divertido en ciertos aspectos a la vez, y cuya ejecución en general me parece que... es obscena. Quiero decir, a ver, que quiere ser carne y pescado. Y no puede ser carne y pescado. Es decir, no puedes tener una mitad del TVO que es una historia de espías en la Guerra Fría, de tal asesinos, tal sin escrúpulos y no sé qué, y agentes del gobierno, y después hacerte otra parte del TVO que es, bueno, un costumbrismo en un pueblo y tal... Y no sé, y después el cliffhanger y no sé, es que huele a truco por todas las esquinas. Me gusta el TVO que parece querer ser hacia el final y me interesa el TVO que parece querer ser hasta el final. Es la metodología empleada para llegar hasta ahí la que me hace dudar si debería seguir leyéndolo. Explicar cuál es la trama del TVO sin caer en spoilers es imposible, literalmente imposible.
Digamos que es todo en un contexto de Guerra Fría y posguerra fría, qué tipo de rarezas, circunstancias o extrañezas para la vida de las personas se pueden dar. Todo esto desde el punto de vista de nuestro protagonista, podría decirse que es un superagente soviético, ¿vale? Con lo cual el TVO, que en su segunda mitad parece por fin centrarse en contar lo que quiere contar el TVO, aunque me hace temer según qué cosas, la primera mitad se dedica a mostrarnos al superespía en acción y a luego contarnos el origen del superespía, aunque luego en la segunda parte no vaya expresamente de eso. Vale, pero has dicho de su superespía soviético, no, sí. No es un superespía soviético. ¿Cómo? No, quiero decir, el tío dice algo así como que recordaba cuando pensaba en su niñez, recordaba siempre con esto su normal childhood en los suburbios de Filadelfia. O sea, sí, pero quiero decir, bueno, ya, pero quiero decir, joder, es que ¿qué me estás container? Es verdad, sí, pero que está un poquito... Sí, es complicado. Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía, pero es que luego el TVO va de lo que va. Ya. Por eso digo que arranca como arranca, por no mencionar el nombre del propio TVO. Pero bueno, por centrarnos, lo dicho, historia del superespía, origen del superespía y luego otra cosa. Sí, en la que no vamos a entrar porque spoilers muy gordos. Entonces, el origen del superespía como que me resulta un poco innecesario, al menos sí. En este primer número. Es como... O si lo ibas a mostrar, lo hubiese preferido un poco más cortito, un poco más brutal y contenido y sin tanto caption, a poder ser. O sea, no sé exactamente por qué está tan importante, tantos detalles, pero bueno. Me explico. Si luego el TVO va de la segunda mitad de este primer número, podría ser interesante. Es un ejercicio gracioso y curioso. Puede que no súper longevo, pero bueno, podría ser divertido. Yo el temor que tengo es que al igual que este primer número viene lastrado por todo un montón de historias que no parecen ser imprescindibles para contar lo que parece que quieres contar, o al menos lo que a mí me interesa, esto se reproduzca en futuros números. Quiero decir, y cada vez que tengamos una situación en el segundo número o en el tercero en la cual venga a colación, es como, esto me recuerda a aquella vez que, y toma flashback. Porque es el tono de este primer número. Entonces, si el primer número es la carta de presentación del TVO, me temo que con esta carta de presentación no me siento invitado a la fiesta que quiere contarme. Ya veremos, porque podría ser capaz de encontrar un ángulo interesante y un modo de contarlo que funcione, pero no sé, creo que es uno de esos TVOs donde las ideas están más claras en la cabeza de los autores que en el TVO. No lo sé. Yo desde luego por la portada y eso no es un TVO que tenga interés en leer con esta historia de espías, pero es que luego el TVO parece ir de otra cosa. Y esa otra cosa sí que me llama más la atención. Pero no sé hasta qué punto es simplemente una anécdota o claro, al ser el presente, por decirlo de alguna manera, no es el punto central del TVO. Entonces no sé qué mierda de TVO estoy leyendo. Es lo que me jode muchísimo. Porque claro, luego vas con preconcepciones al segundo y si vuelve a ser otra fiesta como esta me bajo. Si es un TVO de espías también me bajo. Con lo cual la ventana de oportunidad para mí en este TVO se va cerrando. Y si va de lo segundo que va, que es lo que me llama la atención, y ahora que tiene un número completo para desarrollarlo, no lo desarrolla bien, me bajo también. Es una situación muy complicada. Es un TVO que me ha dejado muy, muy mal cuerpo. Principalmente por la estructura. Sí, es una estructura muy radical, muy de contrastes, muy separado, es casi como leer dos TVOs distintos. Sí. Lo cual, pues, bueno, siempre suele ser problemático, por muy bien que esté hecho y por mucho que te vaya. Y quiero decir, es como estás teniendo el doble de posibilidades de caer en los errores. Es como puedes tener tienes dos oportunidades de hacer mal un principio, tienes dos oportunidades de presentar mal unos personajes, tienes dos oportunidades también de hacerlo bien, pero es que tienes que hacerlo dos veces. Entonces ahí se lo pone difícil él solo,
vamos, sin que los demás tengamos mucho más que ver en eso. The Dead Hand, de todas formas, bueno, a ver, veremos cómo sigue. Número 1, de Kyle Higgins, Stephen Mooney y Jordi Belair, y vamos a acabar con un TVO, yo no sé qué hacemos hablando de The X-Files Cases, pero bueno, The X-Files Cases, nombre gracioso, Florida Man. Número 1, de Delilah S. Dawson, que escribe, Elena Casagrande dibuja, Silvia Califano en tinta y Ariana Florean colorea. The X-Files Cases, Florida Man. Sí, para IDW. Sí. Sí, que me temo que se me ha olvidado ponerlo. Sí, creo que sí. Bueno, lo compensa Skyward, que pone Image 2 veces en los apuntes tácticos. Ah, muy bien. Es muy de Image. Sí. Normalmente no solemos meternos en TVOs de este tipo de licencias, o suele ser muy ocasional. De hecho, hay un TVO de Robocop en estas semanas que ni ha aparecido por aquí. ¿Por qué? Lo siento, tengo prejuicios. ¿Por qué? No, y tampoco es un TV especialmente llamativo. ¿Por qué este de Expediente X sí y otros no? Porque será por TVOs de Expediente X. Es complicado, principalmente porque he insistido. Básicamente, el Dr. Rust... El primer paso es admitirlo. El Dr. Rust no estaba del todo cómodo con el TVO, y sí que es cierto que el propio TVO, con esta broma de los titulares de Florida Man, como si un hombre de Florida fuera el mismo hombre de Florida todo el rato, me hace mucha gracia. Que básicamente el TVO sea un expediente sobre investigar por qué en Florida hay tanto puto loco. Esa es la premisa del TVO, es esa. Tampoco voy a entrar en más spoilers sobre los desarrollos de la trama, pero básicamente mandan a nuestros protagonistas a Florida, a la zona cero de los putos locos. Así de sencillo. De eso va el TVO. Donde me ha conquistado son dos frentes. Que por un lado es en el visual, que es donde muchos TVOs de licencia suelen flaquear al no conseguir, por un lado, reproducir a los protagonistas de carne y hueso, y por el otro lado el no poder transmitir todo el acting y sus expresiones y lo que los hace llamativos o únicos. Y por el otro lado el propio tono, el quedarse con solo atrapar la mitología de la película, serie, lo que sea que reproduce, y no atrapar también el tono. Esto, en lo que se refiere a lo nuevo de Expediente X, que tanto queremos por su tono ligero y de chirigota, lo hace. Quiero decir, de alguna manera atrapa a los actores y atrapa el tono de ligera parodia. Sí, eso es, que nadie se lleva a engaño. Estos no son los Mulder y Scully de la temporada 5 de Expediente X. Quiero decir, estos son los Mulder y Scully más bien actuales. Sí, temporada 11. Temporada 11, que están pues precisamente al 11. Y gran parte del atractivo de la serie, y también en el TVO, y en ese sentido te doy la razón, lo consiguen muy bien, es jugar con esas interacciones en esos tomas y dacas que tienen los dos protagonistas, Mulder y Scully, que pues es lo que le da un poquito la gracia, porque se ven envueltos en toda clase de situaciones, a veces terroríficas, a veces ridículas, pero lo que hace realmente entretenido y divertido y especial todas esas situaciones es cómo reaccionan ellos ante ello, porque tienen ya el culo pelado de ver cosas. Entonces, en ese sentido, el TVO está bien. Yo ahí no tengo problema. Lo que pasa es que no soy amigo de ver estas versiones en otros medios de pues series de televisión o películas, o no soy muy amigo ni de las adaptaciones, ni de... No logro muchas veces desconectar, ¿no?, el material original de lo que estoy leyendo en el TVO. Es decir, tiene que ser un trabajo muy, muy, muy excepcional, o que por alguna razón concreta me atrape muy rápido y muy fácil para que, en fin, deje de fruncir un poco el ceño de ay, es que en el fondo hay de mi mente está, pues, que esto es una serie de televisión y pues esto un TVO, es como la versión, y esto es muy injusto y muy cruel, es como la versión barata de Expediente X y tal. Lo siento, es muy cruel y es falso y tal. Pero sí, no es el producto original, en cualquier caso, no es la obra original. Para mi gusto lo clava. Es decir, al margen de ser su propia obra y su propio TVO y meterse en un misterio que es al mismo tiempo contemporáneo y gracioso a la vez, sin estar exento de pues encontrarte putos locos que amenacen la vida de la gente, y que en general haya pues esos agentes del FBI que tengan que parar esta mierda, si es que pueden y si es que consiguen averiguar qué cojones pasa.
El tono de comedia lo clava. Tiene algunos momentos bellísimos en un museo, sí, vamos a llamarlo museo. Y tiene algunos, todas las interacciones entre ellos dos son brutales. Y tiene algunos momentos de acting incluso en lo dramático, en alguna pequeña escena de acción, de cómo se comporta sobre todo Scully, que lo clavan. Es alucinante. En ocasiones no tanto el acting, que también, o las expresiones faciales, sino las líneas de diálogo. O sea, puedes realmente ver de cómo esto es, al menos a día de hoy, Expediente X. O sea, paralelo a la temporada 11, te serviría de storyboard para un episodio. Es así de fiel. Sí, porque hace una cosa que lo hacen mucho también en la serie, y la verdad es que en ese sentido quizá todavía al formato del TVO le funciona mejor, que es como muchas veces los capítulos de Expediente X están montados en torno a pequeños encuentros con personajes que en el formato del TVO quedan muy bien y quedan muy naturales, ¿no? Es decir, sí, Expediente X siempre tenía esos problemas de Arlington, Virginia, no sé qué hora, tal, y ahora esto, y a la siguiente escena, no sé dónde, no sé qué hora, esto otro. Siempre es una narración muy, muy fracturada. Entonces, en un TVO eso pues queda relativamente más natural. Quiero decir, el paso de página y ese tipo de cosas que ya rompe un poquito de natural, pues hace que, pues sí, vamos tranquilamente por la carretera y nos encontramos con el loco de la colina que está aquí. Tenemos nuestro encuentro con el loco de la colina y después avanzamos un poco más y yo qué sé, un ciervo muerto que está en mitad de la carretera. Y quiero decir, funciona bien. Las elipsis funcionan de manera mucho más natural en el TVO. Funciona bien. Y no, a ver, en general es un TVO simpático y que está bien, y pues tampoco tengo ninguna cosa en contra suya. Es que casi puedo ver la pausa de publicidad al final del número, sí, después del cliffhanger. Es muy bello. No realmente solo por lo formal, decir, joder, es Expediente X destilado en TVO, que también, sino porque encima consigue contar una historia interesante y graciosa y contarla bien, tanto interesante en los aspectos siniestros como cómicos en los aspectos más patéticos. Resulta de todas formas interesante ver cómo ha ido cambiando el foco un poquito de lo que hacía o hace Expediente X, ¿no? En cuanto tonalmente estoy hablando, quiero decir, una historia de con este tono y contada de esta manera y con estos diálogos y tal y cual, pues hubiera sido un poco sacrilegio a la altura de la mitad de la vida de la serie. No, antes igual sí. Ahora pues es lo suyo. Es que es ahora cuando ha salido el TVO. Sí, ¿no? Mientras claro, todavía no hemos terminado de ver la 11ª temporada, que habrá que solucionar eso en algún momento. Estamos en ese tono y entonces este TVO para mí encaja perfectamente en este momento en Expediente X y me ha parecido muy divertido. Bueno, pues no es una mala manera, yo creo, de acabar el programa con algo que te haya parecido muy divertido, porque ya tenemos desgracias a punta pala, como para ir añadiendo además desgracias de TVO. Yo creo que no. Y esto ha sido un poco el resumen, resumidísimo, pero vamos, quiero decir, es que, en fin, llamarlo resumen es casi subirlo de categoría. 4 semanas de novedades compactadas. En 10 TVOs, 9, ¿cuántos han quedado? 10 TVOs, quiero decir, esto es de putos vagos. Quiero decir, esto es como 4 semanas compactadas aquí en 10 TVOs, quiero decir, habéis pasado de un montón de... Sí, hemos pasado de un montón de cosas, sí, algunas... Sí. No las habremos leído, quiero decir, Robocop, no me voy a acercar a eso. Otras quizá las hemos leído, pero como que tampoco... Alguna colección de estas de DC Post-Metal ha sufrido el abandono en estas semanas. Ay, qué pena. Pues eres un número 1, pero es que me resultas muy poco atractivo, así que te has caído. Como siempre, si alguien tiene curiosidad por algún número en concreto, ya ha pasado antes, puede preguntar o dejar algún comentario, que es relativamente posible que me lo haya leído. Igual no, pero no prometo nada. Porque algunos aquí a veces parece que son yonkis. Pero a veces es que de esta mierda. Las novedades me atraen mucho. Son nuevas, es algo nuevo. Son nuevas y brillantes. Por eso normalmente me suele llevar semejantes decepciones cuando son de todo menos algo nuevo. En fin, pues lo dicho, que vamos a poner punto y final aquí, al filo de la 1h30 de programa, y como siempre, a partir de ahora esperamos ir recuperando nuestro ritmo habitual, nuestro ritmo semanal, esperemos que no se joda nada,
cruzad los dedos, lo haremos nosotros también, y si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.